Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión vamos a realizar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda de bastante interés, esto de manera indudable. ¿Qué pasa? Esto en el primer punto, con las consideraciones en torno a las medidas de presión en procura de la abrogación de la Ley 1386. Esta ley que diseña la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. Hubo durante la semana precedente una polémica intensa que entendemos podría continuar, además con medidas de presión de por medio, tomando en cuenta las decisiones que surgieron de parte de algunos sectores de la sociedad. Este es el primer punto en Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con el retorno de la polémica y debate precisamente respecto a los sucesos del año 2019. Esto en función de las denuncias de fraude electoral y también la postura, la teoría del golpe de Estado. Decimos que se han reposicionado en los últimos días tomando en cuenta varias informaciones que han dado cuenta de este hecho. Incluidas algunas denuncias también que se han formulado. Y finalmente, en el tercer punto, habrá que hacer referencia a la abrogación del Decreto Supremo 4461 de amnistía e indulto que había dictado el presidente Luis Arce Catacora, pero que fue de alguna forma observado, y una de las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes daba cuenta de ello. Este mecanismo legal fue observado y obviamente en función de las recomendaciones para el retiro del escenario y del ordenamiento jurídico legal es que se ha procedido a este tema, a la abrogación de este decreto supremo. Estos tres puntos forman parte de la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran junto a nosotros el ex vocero del Movimiento al Socialismo, don Jorge Silva. También está don Luis Eduardo Siles como jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Finalmente está Marcelo Arequipa, él es politólogo. Junto a ellos desarrollaremos la agenda de Diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana, al igual que en otras ocasiones, evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación, esto en función de las normas legales en nuestro país. Iniciamos con usted, don Jorge Silva. ¿Qué decir respecto a este primer punto del programa? La polémica que se ha generado alrededor de la ley 1386 y estos pedidos de abrogación que se han realizado en los últimos días. Y dicen, son medidas iniciales porque va a tender a crecer la presión de los sectores organizados. Adelante, don Jorge Silva. Buenas tardes, José Luis. Saludar a Luis Eduardo Siles, a Marcelo Arequipa. Y un saludo respetuoso a toda la población boliviana que nos escucha a lo largo y ancho del país, pero también fuera de las fronteras, gracias a las ondas que tiene la Radio Panamericana. Agradecer por la invitación y sobre estos puntos que están en diálogo podríamos considerar el primer tema que se ha planteado en la agenda, que esta ha sido una medida estrictamente política, ¿no?
que no representaba de ninguna manera ninguna demanda real de los sectores movilizados, por una parte. Por otra parte, podríamos ver de que han tratado estos dirigentes políticos que están adoptando o han adoptado esa medida política, han pretendido reeditar una receta que le han aplicado antes del golpe de Estado del 2019. Sí, los mismos actos, ¿no?, los mismos actores y los mismos hechos. Podemos ver de que antes del golpe de Estado del noviembre del 2019 se han dado diferentes actos que todavía están en la memoria del pueblo boliviano. Estos actores que tienen que ver con el golpe de Estado han sido los mismos que ahora han iniciado estas movilizaciones, ¿no?, relacionados con los hechos que se han suscitado. Me refiero a qué actos fundamentalmente, ¿no?, actos que han estado ligados a un rumor que se utiliza en la estrategia política de la guerra sucia, ¿no?, el rumor de la mentira, que les resultó antes del golpe de Estado del 2019, porque a través del rumor también posesionaron ideas en la población boliviana referente a que había un monumental fraude. Sí, en las elecciones de octubre del 2019. Actos relacionados también que estaban vinculados a una marcha y a movilización de los pueblos indígenas del Tignis. Actos relacionados también referente a una ley del Código del Sistema Penal. Y lo que han hecho ahora es exactamente lo mismo, ¿no? Han utilizado el tema de la DEPCOCA, el tema de la marcha indígena del Tignis, el tema de este anteproyecto de la 218, y han generado un rumor al interior del país, haciendo creer a los gremialistas, a los transportistas, a los mineros, como si estas normas, esta ley 1386 estaría dirigida a perseguir a los gremialistas, a incautar su patrimonio, a decomisar su mercadería, ¿no?, a perseguir a los políticos, a violar la Constitución, violar los derechos humanos. Y esto ha generado lógicamente un susto, un miedo en las bases de estos sectores, que en la mayoría de los casos se han visto obligados a salir a marchar, porque yo sé cómo se maneja a estos sectores que son muy sensibles, a través de la ficha, a través de la multa, el que no va, 200 bolivianos, o el castigo de no salir a vender durante 2 o 3 días. Entonces, lógicamente la gente tiene que salir a marchar, porque de lo contrario viene una de estas sanciones. Por otra parte, lo propio han generado un temor en los transportistas referente a este tema, ¿no?, a la ley 1386. Es decir, han tratado de reeditar la misma receta anterior al golpe de Estado del 2019. ¿Quiénes? Los mismos actores, ¿no? Los que hoy tienen problemas con la justicia boliviana por los hechos acaecidos en noviembre del 2019, antes, durante y después, son los que hoy están articulando, están gestando, están incentivando, están organizando todos estos movimientos que están destinados a generar inestabilidad en el país. ¿Con qué fin? Con el fin de lograr impunidad de estos de los principales actores que tienen cuentas pendientes con la justicia, por la masacre de Sencata, por la masacre de Sacaba, por la masacre en Montero, y por todos los delitos que se han cometido el 11 de noviembre del 2019, y otros por los hechos de corrupción que se han dado durante los 11 meses de gobierno de facto de la señora Áñez, ¿no? Entonces, estos mismos actores son los que han recurrido a los mismos hechos y actos antes del 2019, todos basados en el rumor y la mentira, ¿no?, para generar esta movilización. Habrá que puntualizar, José Luis y todos los radioyentes de este sábado, que la ley 1386
en ningún artículo de los 7 que tiene y las 2 disposiciones que contiene esta ley orienta una lucha contra gremialistas, contra transportistas, contra mineros, contra ningún sector, ni de la economía informal ni de la economía formal, ¿no? Han querido confundir a los gremialistas indicando que ellos están contemplados dentro de la economía informal y por lo tanto esta ley iría contra ellos. Y aquí hay que diferenciar algo puntual. La Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo identifica 4 delitos precedentes, ¿no?, que están relacionadas con el narcotráfico, con la trata y tráfico de personas y con la corrupción. Ninguno de estos delitos precedentes que hacen a las ganancias ilícitas, en otros términos, al lavado de dinero, tienen que ver con los transportistas, con los gremialistas, con los mineros, ni con cualquier otro sector de la economía del país. Esta ley, la 1386, lo que hace es aprobar una estrategia que contiene acciones y contiene o define, diseña objetivos estratégicos que se tienen que cumplir en el marco de las 40 recomendaciones y al mismo tiempo los 40 compromisos que ha asumido el país con este organismo internacional. Por lo tanto, lo que plantea la ley 386 es simplemente aprobar una estrategia que tiene que implementar y tienen que ejecutar los ministerios del nivel central y las instituciones del aparato estatal. ¿Contra quién es esta estrategia? Contra aquellas personas que generan ganancias ilícitas a través del narcotráfico, reitero, a través de la trata y tráfico de personas, aquellos que secuestran niños, jóvenes y las venden para prostituirse o para vender sus órganos, aquellas otras que entran al aparato estatal a robarle al Estado, a robar a los bolivianos, como ha sido el caso de Arturo Murillo, por ejemplo, que se roba millones de dólares y se va a Estados Unidos. ¿Cuántos Arturos Murillos tendremos en el país? No sé, pero es gente que está comprometida con la corrupción, que aparece de la noche a la mañana con millones, ¿no?, y que estos son los que están generando ganancias ilícitas. Por una parte, ese es un tema que se tiene que puntualizar. Frente a esto, habrá que preguntarnos, ¿y los gremialistas, los transportistas, los mineros, los panaderos, los carniceros, generan ganancias ilícitas? ¿No? Cuando sabemos perfectamente que los gremialistas trabajan desde las 4 de la mañana, 5 de la mañana, sacan su mercadería, llevan a la feria, al mercado, al puesto de venta, y ahí están contra el sol, contra el viento, contra la lluvia, generando su platita lícitamente, en una actividad lícita permitida por las autoridades. Cuando sabemos que los transportistas lo propio, ¿no? Aquellos transportistas que en este momento están en su taxi, están en el minibús, están en el colectivo, al frente del volante, trabajando igual 10, 12, 14, 16 horas, no solamente para ganar la renta que les permita alimentar a la familia, sino también para pagar al banco, porque muchos de los transportistas tienen que pagar al banco el costo de su movilidad. O los mineros que están bajo la tierra 12, 16 horas ganando su jornal, o cualquier otro sector que pretenden movilizar hoy día en forma totalmente mañosa, es gente que trabaja honradamente y genera sus recursos económicos ilícitamente. Entonces, esta estrategia no va contra este sector de la economía boliviana, va en contra de aquellos pocos que se dedican, reitero, a generar ganancias ilícitas a través de actividades ilícitas, reitero una vez más, como el narcotráfico, como la corrupción, como la trata y tráfico de personas, como la falsificación de billetes, o como aquellos que abren cuentas bancarias y promocionan negocios, inversiones. Tal es el caso que se ha dado recientemente con esta estafa piramidal, donde miles de bolivianos han depositado su plata en una cuenta bancaria y el estafador se fue.
cerró la cuenta y la gente hoy no sabe cómo recuperar su dinero. Esas ganancias ilícitas son las que están siendo combatidas no solamente por el país, sino que esta estrategia nacional responde a un compromiso que ha asumido Bolivia ante 39 países que son parte de este organismo internacional y que ha recomendado trabajar normas, trabajar planes, proyectos, programas que permitan luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas y que éstas vayan destinadas al terrorismo y a la compra de armamento letal. ¿Para qué compran pues armamento? ¿Para ponerle en el living en un cuadrito? No, compran armamento para matar al pueblo, para matar a la gente. ¿Quiénes hacen eso? No es el pueblo boliviano, son algunos delincuentes que son parte de organizaciones criminales a nivel internacional. Por lo tanto, el haber sostenido que la ley 1386 iba a perseguir a gremialistas, a transportistas, a mineros, a panaderos, a carniceros, etcétera, ha sido una falacia, una canallada por parte de este conjunto de dirigentes políticos que, reitero, no defienden intereses del pueblo, sino defienden sus propios intereses y, claro, están asustados que exista una estrategia nacional de lucha contra las ganancias ilícitas, porque me imagino que muchos de ellos están comprometidos con este tipo de ganancias que han obtenido, ya sea a través de la corrupción en alcaldías, gobernaciones o cuando han estado en función de gobierno, ya sea a través de vínculos con el narcotráfico, ya sea a través de vínculos con la trata y tráfico de personas, y lógicamente están asustados y preocupados que ahora Bolivia cuente con una estrategia para combatirlos, ¿no? En el marco, reitero, de una estrategia latinoamericana que está destinada justamente a combatir este tipo de delitos que se cometen, no solamente, reitero, en Bolivia, sino en el resto del mundo, y por lo tanto la batalla, la pelea debe ser conjunta, debe ser entre todos los estados, entre todos los gobiernos y entre todos los pueblos de América para luchar contra este tipo de delitos que, reitero, afectan al Estado, afectan a la población y principalmente afectan la economía de cualquier país. Muy bien, le agradecemos a don Jorge Silva en este primer punto. Le damos la palabra a don Luis Eduardo Siles para que pueda hacer referencia también este primer punto del programa Diálogo en Panamericana de este fin de semana. Adelante, don Luis Eduardo Siles. Bueno, muy buenas, un saludo cordial a los distinguidos panelistas en esta emisión de Diálogo en Panamericana, a don Jorge Silva, a don Marcelo Arequipa y a usted, obviamente, José Luis, y a toda la audiencia que nos está escuchando en Bolivia y en el mundo. Este primer tema es un tema que ha preocupado a la sociedad boliviana estas últimas semanas muy grandemente. La ley en cuestión no es un rumor, no es algo abstracto, la ley existió, existe y está publicada en la Gaceta. La ley ha sido aprobada en la Asamblea, no es un artilugio, es algo absolutamente concreto. ¿Y qué es lo que ha preocupado a todos los sectores del país? No tiene nada que ver esto que sea especialmente los carniceros, especialmente los transportistas, especialmente los contrabandistas, especialmente los que venden jugo de naranja. No, esta ley apunta a cualquier persona que tenga algo, a cualquier persona que tenga un patrimonio, que tenga algún tipo de riqueza, algún tipo de riqueza acumulada, producto de su trabajo o no. Cualquier persona es susceptible de caer bajo los mecanismos que están siendo, hay la intención de hacer aprobar mediante esta ley. En el año 92 se aprobó la ley de participación popular. Si lo recordamos, se calificó a esta ley los sectores irracionales del país como ley maldita, ¿no es cierto? Todos protestaban diciendo que la participación popular es una ley maldita. Con los años quedó claro de que la participación popular fue la mayor transferencia de recursos del centro hacia la periferia, tanto económicos como de poder político, que jamás se dio en este país. Pero así la calificaban. Y esta ley, la ley 1386, es realmente una ley maldita. Aquí sí le calza el nombre con todas sus letras. En primer lugar, porque la ley hace de que, aprobada la ley, el Ejecutivo se puede arrogar
el derecho de corregir la ley mediante un decreto. Es decir, esto es absolutamente incongruente desde el punto de vista legal. Esto es algo absolutamente inaceptable, porque si se hace una ley no es para corregirla después mediante un decreto. Entonces, el gobierno se sustituye a la Asamblea Legislativa. En cierto sentido, desde ese punto de vista, visto así, la ley es un verdadero golpe de Estado, porque dice que el Ejecutivo podrá arrogarse competencias de la Asamblea Legislativa. Pero más allá de eso, ¿cuál es el objetivo aquí? El objetivo no es trabajar en los delitos previos que generan las ganancias ilícitas. No es decir, bueno, genera una ganancia ilícita la actividad de contrabando, entonces definiremos políticas públicas para acabar con el contrabando. No, eso no lo menciona. Tampoco es el objetivo, mucho menos, prácticamente no está mencionado el narcotráfico. No dice, el delito que genera ganancias ilícitas, por ejemplo, en el Chapare, donde toda la producción de coca va a la producción de droga, o el 99%, entonces hagamos una política de sustitución de cultivos de la hoja de coca, plantemos plátanos en el Chapare, porque así estamos sustituyendo el delito que genera la ganancia ilícita. No, tampoco va por ahí la intención de la ley. La intención de la ley es, a nosotros como gobierno, al Ejecutivo le interesa meterle mano al bolsillo de todos los ciudadanos. Después de años de haber dicho que nacionalizaron el gas, hoy en día ya no hay gas. La crisis económica se siente y se vive todos los días. Por todas las calles vemos de que hay tiendas en alquiler, gente sin empleo, cada vez más gente pidiendo limosna en las calles, etcétera. Y las gestiones de este gobierno en el exterior para conseguir recursos hasta ahora no han tenido ningún éxito. Entonces, ¿cuál es el plan? Es meterle la mano al bolsillo a todos los ciudadanos del país, sean del sector que sean, porque esa es la intención de este gobierno. Y no solo se refleja esto en esta ley, donde se introducen cambios sustanciales en el sistema jurídico, donde se le da a 5 personas, 5 ministerios y un fiscal, una capacidad de congelar cuentas a sola denuncia, a solo señalamiento, a sola acusación. Tomemos como ejemplo, alguien tiene un cholete en el Alto, tiene una de esas construcciones que a todos nos impresionan cuando pasamos por el Alto. El vecino no simpatiza con el dueño del cholete, entonces puede ir y denunciar, decir, esto ha sido obtenido en forma ilícita, ha sido obtenido en forma ilegal, yo pido que se investigue este asunto y que se sepa de dónde este señor tiene su cholet, de dónde tiene sus flotas, cuándo ha comprado, de dónde ha sacado la plata, etcétera. Para eso crea figuras como el sujeto obligado, que es una especie de espía, que es por su labor de espía, por su labor de delación, de acusación, no le puede caer posteriormente ningún juicio. Entonces crea esta figura para que el vecino denuncie al vecino, para que el hermano denuncie al hermano, para que todos nos denunciemos entre todos. Y repito, ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final no es acabar con los temas que generan la ganancia ilícita, sino es apropiarse de los recursos que generan las ganancias ilícitas. Porque si vamos a hablar de corrupción, si vamos a hablar de la corrupción que hemos vivido durante 14 años y de la generación de ganancias ilícitas, tendríamos que estar hasta mañana, ¿no es cierto? Podríamos hablar de las barcazas chinas. O sea, Enabol pagó $29 millones a 2 empresas chinas, nunca llegaron al país. ¿Dónde está el caso? No se sabe dónde está el caso desde el punto de vista de la justicia. La señora Zapata, la exnovia del presidente Morales, era representante de la empresa china Camse, recibió $560 millones en contratos. ¿Dónde está el caso? Ella está presa, pero más conclusiones sobre el caso, nadie lo sabe. El caso de los taladros. Se licitaron 3 taladros en $148 millones y esto terminó con la destitución del señor Achá. El caso sigue ahí. Y podríamos seguir con los 13 años de defensa legal deficiente en contra de Kiborax y lo que el Estado acabó pagando, $42 millones a una empresa chilena. Podríamos seguir con el caso de la subprocuradora de defensa legal del Estado, Carmina Llorenti, que le entregó a una empresa chilena una computadora con información confidencial de la defensa boliviana sobre Kiborax. ¿En qué está el caso? En nada. Y repito, podríamos estar horas de horas leyendo los casos de corrupción de estos 14 años.
Eso es lo que genera ganancias ilícitas. Pero ¿qué es lo que va a hacer una ley así aprobada y en manos de este gobierno? Que cuando la ley le tenga que caer a los del oficialismo, obviamente no les va a pasar nada. Obviamente los procesos van a quedar en nada. Pero cuando les tenga que caer a los de la oposición o los que no están en el oficialismo, entonces todo el peso de la ley, como hasta ahora ha ocurrido, les va a caer a ellos y ninguno a los otros. Entonces, de este tema así resumido, que también tiene otras complementaciones, ¿no es cierto? Tiene la ley de Fundaempresa. Una de las pocas cosas que funcionó, que Fundaempresa sea manejada por la empresa privada, la están en otra ley llevando a control del Estado nuevamente. ¿Para qué? Para poder extorsionar, presionar e impedir que cualquier empresario fije una posición política en contra del gobierno. Lo mismo con la ley de derechos reales. Quieren que derechos reales pase a manos del Ministerio de Justicia, es decir, a manos de un político que es el ministro de Justicia, nombrado por otro político que es el presidente. Y por último pretenden que todas las estadísticas que se generen en este país, incluso las del ámbito universitario, sean propiedad intelectual del INE. O sea, estas leyes realmente llevan el autoritarismo y el abuso a un extremo nunca visto, y están tan mal hechas que todo el mundo se da cuenta de la intención subyacente en estas leyes. Yo creo que este no es un tema político de izquierda, de derecha, de liberales, de neoliberales. Este es un tema de abusivos versus no abusivos. Y el Código Penal que se abrogó antes de 2019 estaba pues en las mismas, ¿no es cierto? Quería sancionar a los médicos, que les caiga todo el peso de la ley suprimiendo sus derechos y sus garantías constitucionales, etcétera. Aquí no dirá a los carniceros, los transportistas, repito, esto apunta a cualquiera que tenga recursos, cualquiera que tenga un patrimonio, cualquiera que haya acumulado una situación bonancible en su economía personal. Y para eso apunta esta ley, para meterles la mano al bolsillo a ellos, porque ya no tienen de dónde sacarla. Por eso han hecho lo de ADEPCOCA, porque ADEPCOCA significa un gran movimiento de recursos también, y que pretenden, o pretendían o siguen pretendiendo con su mercado paralelo e ilegal, meterle mano a la coca de los yungas. Es decir, habiéndose demostrado que el modelo económico que era a prueba de todo, que era blindado, que el señor Arce encabezó, que endeudó al país, llegamos a la conclusión de que no había sido así. Ahora no hay los recursos, no hay gas, no hay cómo pagar esa deuda que contrajo el señor Arce, y él va y pide que, sacando su sombrerito, por favor le perdonen la deuda, se la condonen, etcétera. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? Bueno, meterle mano a todos, y estas leyes marcan ese paradigma para hacer eso, y de eso se han dado cuenta todos, pues no hay que subestimar a la gente. O sea, ya han pasado muchas cosas estos últimos años. Este no es el mismo gobierno que el gobierno del señor Morales, no tiene la misma fuerza, ya no hay la bonanza, y definitivamente este tipo de cosas no van a pasar, porque tocarle el bolsillo a todos es algo que nadie, ni el gobierno más nefasto en la historia de nuestro país, como los gobiernos de García Meza o por el estilo, se habían atrevido a hacer, y esto es lo que este gobierno tiene la intención de hacer. Muy bien, le damos la palabra ahora a don Marcelo Arequipa como politólogo para que pueda encarar este primer punto. ¿Cuál es su evaluación? ¿Cuál es el criterio que tiene, tomando en cuenta los antecedentes que se han ido configurando en esa polémica, en ese debate, en las medidas de presión buscando la abrogación de la ley 1386? Adelante, don Marcelo Arequipa. José Luis, muchas gracias por la invitación. Un saludo igual cordial, especial para Jorge y para Luis Eduardo, y especialmente para quienes nos acompañan en este fin de semana, ¿no? en este diálogo. A ver, creo que hay ciertamente en el escenario del mapa del conflicto, digamos, del país, de las últimas 2 semanas, por lo menos 2 o 3 semanas, hay ahora un antes y un después en la sensación de gobernabilidad que el presidente Arce tiene. Es decir, el alcance sobre la posibilidad de generar administración y gestión pública. Y digo que hay un antes y un después porque esto se inaugura para mí, a mi juicio, sobre el tema de los conflictos,
justamente cuando emerge el conflicto de Adet-Coca. Ahí es donde empieza a configurarse el panorama, digamos, conflictivo en el país, con un cariz completamente distinto al que se tenía antes. Es decir, inaugura su momento en el que el movimiento al socialismo o el gobierno del presidente Arce comienza ya a manifestar cierto desgaste, ¿no? Algo que, paréntesis, normalmente las democracias presidencialistas suelen empezar su periodo de su momento de desgaste a partir de los 2 años o 2 años y medio de gestión. Ahí es donde empiezan a tener, digamos, mayores problemas. Curiosamente, pero los tiempos de la política hoy día son mucho más acelerados, y antes de que se cumpla un año de mandato del presidente Arce, pues ya empiezan, digamos, a presentarse este tipo de conflictos, ¿no? Entonces, Adet-Coca abre un conflicto, pero además, dicho sea de paso, no es un conflicto que el gobierno lo esté enfrentando con una oposición política partidaria. Ese es otro tema también muy importante. No lo es, sino es un conflicto que el gobierno se encarga de encararlo con una organización social, es decir, se enfrenta a una organización social, al sector de los cocaleros de los yungas. Y se cierra además el conflicto, ahora con esta ley 1386, se cierra ese panorama del conflicto otra vez contra, o si quieres, dicotomizando con sectores que son muy afines al movimiento al socialismo, gremiales, cooperativistas mineros, transportistas, es decir, sectores sociales que son muy próximos al MAS. Entonces, empezamos el cuadro de conflictos con problemas muy cercanos entre el gobierno del presidente Arce y sectores sociales. Terminamos el cuadro del conflicto con el gobierno del presidente Arce y sectores sociales que están muy cerca del MAS. En el medio de eso tenemos 2 conflictos importantes, además políticos, ¿no?, y sociales. Uno que tiene que ver con la alcaldía de Cochabamba, con el alcalde Manfred Reyes Villa, y el otro que tiene que ver con el tema de las tierras en el oriente. Entonces el mapa de conflictos termina por configurarse de esa forma, creo, y creo que si hay algo que a la vista de esta ley que estamos comentando, que estamos discutiendo, nos tenemos que llevar como una suerte de alerta, o si quieres de revisión de qué es lo que ha pasado hasta ahora en el accionar del gobierno. Por eso decía, hay un otro escenario hoy día en términos de la gobernabilidad del presidente Arce, y es el siguiente. Primero, que el presidente Arce y su gabinete creo que no están haciendo un uso adecuado del kit de herramientas que se tiene que implementar para administrar la política en este país. ¿Cuál es ese kit de herramientas? Primera herramienta, política comunicacional. Política comunicacional en el sentido de no hablarle necesariamente a tu militante, a tu base social. Política comunicacional para que llegue aquella iniciativa que quieres implementar a una población más extendida, ¿no? Este tema de la política comunicacional creo que ha saltado y es muy evidente, sobre todo, por ejemplo, cuando recordarán ustedes, se estaba tratando la ley de impuestos a los servicios digitales, ¿no? Ya hubo en ese momento, en ese contexto, el mensaje de no hemos sabido llevar o explicar a la gente de qué se trata esta ley, y luego por tanto la oposición por eso ha aprovechado para difundir rumores falsos que no tenían nada que ver con el espíritu mismo de esa ley. Ahora pasa exactamente lo mismo. Es decir, entre ese momento, entre ese mes en el que se plantea esa ley de impuestos a los servicios digitales y esta otra ley, hay muchos meses de diferencia, de distancia, y hay poco de haber aprendido de la experiencia, es decir, hay muy poco de haber entendido cómo se tienen que hacer las cosas en esto, en el plano de la política comunicacional. Segunda herramienta de este kit que yo lo identifico, la negociación con los sectores. Es decir, en este país, y de manera muy peculiar, de acuerdo a nuestra realidad,
No se puede, está muy claro y es muy evidente que en los últimos, por lo menos en la última década y media, no se puede implementar una ley, una iniciativa legislativa, si antes no has negociado con los sectores involucrados en este tema, y si antes no has negociado, por eso en un sentido amplio de la palabra, sobre sus propios intereses de esos sectores. Entonces, hay un problema ahí muy fuerte porque, primero, claro, obviamente vas a tener una oposición política que es reactiva, que no va a estar de acuerdo con lo que tú quieres implementar, que se va a encargar de sabotear un poco el camino, que es, digamos, bastante natural en una democracia presidencialista como la que tenemos. Pero además de eso, creo que hoy día, sinceramente, no tenemos en el mapa, en el escenario político, una verdadera oposición política partidaria. No la tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Todavía la iniciativa de oposición al MAS, al gobierno del presidente Arce, está en la calle. Más debilitada, más disminuida que el 2019, sí, pero está en la calle. Comités cívicos, por ejemplo, organizaciones de base que van un poco a marchar y a protestar, pero no tienen el alcance suficiente como para generar veto al gobierno para que no pueda implementar estas leyes. No les alcanza. El momento en el que empiezan más bien a criticar los sectores sociales, que había dicho hace rato, gremialistas, transportistas y cooperativistas mineros, es ese el momento en el que recién el gobierno se empieza a plantear cambiar de rumbo, porque esos sí son un actor de veto importante, esos sí tienen un peso específico, si quieres, en general, dentro de las decisiones públicas, ¿no? No es el mensaje que hemos visto de parte de, sobre todo de gente de comunidad ciudadana, diciendo que gracias a ellos pues se ha llegado, digamos, a la victoria, digamos, sobre el gobierno, y el gobierno está derrotado sobre esta ley. No creo, sino más bien, por eso, como decía, esto creo que obedece a, primero, no saben comunicar bien las cosas, no hay un manejo adecuado de la política comunicacional, y segundo, no hay la intención de negociar con los sectores. Y esos dos elementos los están limitando muchísimo y está ocasionando el desgaste acelerado del gobierno del presidente Arce, es decir, está acelerando el proceso en el que comúnmente esto se conoce como una suerte de luna de miel, es decir, hay un momento en el que todos los mandatarios, todos los presidentes tienen, digamos, cierta estabilidad y cierta gobernabilidad, y empezar así antes de cerrar el primer año de gestión, pero además con brechas internas tan fuertes, yo creo que por lo menos, cuando menos, esto debería llamar un poco la atención y debería un poco sorprender, es decir, ¿qué cambio de rumbo realmente necesitan? Porque no basta, digamos, para sumar un elemento más aquí a esta parte de mi intervención, no basta solamente con que sea una ley que esté muy acorde a el formato o el plano, digamos, global, internacional, y que sea un requisito más, digamos, dentro de la discusión, digamos, legal, dentro de las normas internacionales. Lo que pasa es que esto es un clima de sensaciones en términos políticos, y si la sensación es de origen, hay algo que no está funcionando bien, y es el tema de la justicia, porque está manipulada, sea el gobierno que sea, por muy adecuada que sea una norma en su espíritu, siempre va a ser puesta, digamos, en consideración de estás queriendo manipular, digamos, un poco en la justicia a tu favor, ¿no? Entonces, hay varias cosas, por eso, como decía, que creo que tienen que ajustarse. Y para cerrar mi idea otra vez, creo que hemos empezado ciertamente ya el momento más evidente en el que el presidente Arce comience ya a desgastarse. Comienza ya a desgastarse de manera mucho más evidente, porque con la ley de impuestos a los servicios digitales fue el presidente del Senado el que salió a darle oxígeno al gobierno al decir, vamos a quitar esta ley, ya no lo vamos a tratar. Con esta ley, con esas últimas leyes, que salieron en estas semanas, ya no fue suficiente que Andrónico Rodríguez saliera a hablar. Salió la ministra de la Presidencia a decir, vamos a retirar, digamos, un poco, vamos a considerar otra vez estas leyes. ¿Qué viene después? Lo que viene después es el que el presidente mismo salga a decir, vamos a cambiar. Y entonces lo que uno se pregunta, no hay voceros, no hay operadores políticos, no hay, digamos, toda una logística para empezar a implementar este tipo de normas. Creo que el panorama en realidad del conflicto, por eso, para mí, hoy día está entre lo que es el gobierno del presidente Arce y los sectores sociales que son muy afines al MAS y que no terminan por engarzar
en una gestión de gobierno, y más bien lo que están empezando a generar es un escenario de ingobernabilidad para el presidente. Muy bien, vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto y vamos a solicitarles a nuestros amables invitados puedan realizar sus puntualizaciones, algunas respuestas, pero en un tiempo más limitado, más breve, y con un añadido partiendo de lo que dijo don Marcelo Arequipa. ¿Será real? ¿Hay desgaste del gobierno del presidente Luis Arce a poco de cumplirse el año de gestión? ¿Es un desgaste normal? ¿Lo están desgastando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Empezamos con usted, don Jorge Silva. Bueno, es una mirada que la tienen analistas y las respetamos, pero la realidad en el movimiento del socialismo, la realidad en el gobierno, se refleja en los resultados que estamos logrando en el ámbito de la salud, en el ámbito económico, en el ámbito de la educación. Evidentemente hay problemas estructurales y hay problemas circunstanciales. Y el gobierno, nuestro presidente está enfocado y abocado a solucionar los problemas estructurales, a solucionar las crisis que nos ha dejado la pandemia. Y entonces este problema estructural pasa por políticas, por acciones que se están implementando para que nuestra población esté inmunizada, para que nuestros jóvenes, la población escolar, pueda tener su vacuna y pueda el próximo año asistir a las clases presenciales. Ya se ha lanzado la tercera vacuna para las personas de la tercera edad y las personas que tienen enfermedades de base. Se garantiza el abastecimiento de medicamentos y el control de precios. Ese es un problema estructural por la coyuntura, por la circunstancia, por la crisis que nos ha dejado la pandemia. Pero hay otra crisis que también nos ha dejado la pandemia y el golpe de Estado, la crisis económica. Y ese es otro problema estructural que está asumiendo nuestro presidente, nuestro gobierno, con medidas acertadas que hoy son reconocidas a nivel internacional porque dan a entender que el año 2021, este año, vamos a crecer por encima del crecimiento de otros países de la región, ¿no? Está entre el 4, 5 y 5% de crecimiento que tendríamos. Ese es un problema estructural. Recuperar la economía que han destrozado los golpistas, ¿no? Con los diferentes hechos de corrupción y diferentes violaciones que han hecho a los derechos humanos y a la propia Constitución y la ley. Otra crisis estructural es el tema relacionado a la democracia. ¿Cómo recuperamos la democracia plena para que la población pueda desarrollar en normalidad sus actividades? Y hay problemas circunstanciales como estas que se han presentado, promovidas por comités cívicos, por otras plataformas que están en contra, han estado siempre en contra en los 15 años de gobierno del movimiento del socialismo, siempre han estado en contra del proceso de cambio, siempre han estado en contra de Evo, siempre han estado en contra del MAS. Bueno, es la oposición política que tenemos en el país, y esa es la clase de oposición política que tenemos en el país, que lamentablemente hasta ahora no ha podido proponer ningún proyecto político, ninguna propuesta que pueda cautivar a la población y pueda ganar una elección nacional. Han sido derrotados por el pueblo en los diferentes procesos electorales. Se han tenido que inventar el tema del fraude para tomar el poder político. Y hoy saben y están conscientes que no tienen liderazgo, que no saben si es Camacho el líder o es Manfred el líder, o aparecerá otro. ¿No? Hay una crisis en la oposición política de Bolivia, de la derecha, que vienen arrastrando desde el año 2005. Entonces, esa crisis política, esa falta de liderazgo, esa falta de capacidad para proyectar un proyecto político diferente al proyecto político del movimiento del socialismo, les ha llevado a sendas derrotas en los procesos electorales y por eso han tenido que recurrir al golpe para hacerse del poder político. Esa clase política de la derecha hoy genera problemas circunstanciales.
que son también atendidos y que son resueltos. Lógicamente la derecha, la oposición política en nuestro país, todos los días va a apostar a desgastar al gobierno, a desgastar al presidente Lucho. Y para eso está buscando mecanismos como la mentira a través del rumor, como la infiltración de sus agentes en las organizaciones sociales. El objetivo es dividir al bloque popular, que es la columna vertebral del movimiento al socialismo. ¿Para qué? Para que en 2025 lleguemos peleados entre campesinos, entre indígenas, entre organizaciones populares, y ahí tengan ellos la mesa servida para ganar la elección del 2025. Entonces, nada de lo que está ocurriendo hoy día es casual. Esto responde a una estrategia que está llevando adelante la derecha boliviana. Y siguen mintiendo, ¿no? Lamentablemente los voceros que tiene la oposición política en nuestro país no tienen otro mejor argumento que el rumor, que la mentira. Como en este caso, ¿no? La ley 1386, nos hablan del artículo 7, nos dicen que va a perseguir a los dueños de los cholets, que todos somos sujetos obligados, que lo que quiere esta ley es apropiarse de recursos de cualquiera, porque lo único que queremos es meterle la mano al bolsillo. Yo le puedo facilitar la ley, con todo respeto a Chichi, y la estrategia para que me muestre dónde está eso que dice, eso que sostiene, que esta ley 1386 señala eso, que todos somos sujetos obligados, que los que tienen cholets van a tener que rendir cuentas. ¿Dónde dice eso, querido Chichi? Yo tengo acá la ley, son 7 artículos, has hecho referencia 1 al 7, y el artículo 7 habla del ajuste a la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento de Terrorismo, podrá ser ajustado por el órgano ejecutivo. No dice que la ley va a ser modificada, la estrategia puede ser ajustada previa aprobación del Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias. Es cuando nos dicen un decreto va a modificar la ley, es una mentira que no la podemos pasar por alto, porque este programa se escucha en todo el país y la población tiene que estar segura de lo que estamos diciendo en este programa, y tenemos que ser responsables con lo que decimos, porque no podemos utilizar un medio de comunicación tan importante como es Panamericana para mentirle a la población. Toda iniciativa, ya sea pública o privada, tiene una estrategia. Me imagino que Panamericana como institución debe tener una estrategia a corto, mediano y largo plazo, y deben realizar ajustes, evaluaciones periódicas, no sé, de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, no sé, y esas evaluaciones te permiten medir los indicadores para lograr los objetivos estratégicos que se han puesto. Y si amerita esa estrategia, ese plan de Panamericana, realizar un ajuste, seguro que lo van a hacer. ¿En qué consiste el ajuste? En modificar, en incluir o en reducir alguna acción que se ha definido, que se ha planificado realizar para lograr un objetivo estratégico. Y eso es lo que te dice el artículo 7, que se puede ajustar la estrategia a través de un decreto supremo. No te dice lo que nos están diciendo los voceros del golpismo, que este ajuste va a ser a través de un decreto supremo para modificar la ley, y que por lo tanto tenemos la intención, ¿no? O sea, fíjense ustedes la subjetividad y la especulación para afirmar un hecho que está fuera de la realidad. Tenemos la intención, dicen. ¿Cómo se mide la intención? ¿No? Tenemos la intención de afectar a los propietarios que tienen cholets, ¿no? Que todos vamos a ser investigados. Bueno, por favor. Esta ley habla simplemente de la aprobación, reitero, de una estrategia. En la lista que hace Chichi referente a varios hechos que se han dado en el país, se ha olvidado, me imagino por falta de tiempo, por ejemplo, de los hechos de corrupción que se han dado en el gobierno de facto de la señora Áñez, sobre el tema de la compra de respiradores, por ejemplo, sobre la desaparición de las donaciones que hemos recibido como país producto de la pandemia, y otros hechos de corrupción que se han dado y que están siendo investigados, y claro, no lo van a decir ni lo van a mencionar porque defienden a ese tipo de actos que se han suscitado en el país y que ha hecho mucho daño a Bolivia.
por una parte. Por otra parte, Marcelo hace referencia a varios temas que nos parece importante entrar a ese debate, a ese análisis, y yo siento de que la estrategia de la derecha va justamente a desgastar al gobierno. Esa es su tarea, ¿no?, de la oposición, desgastar en lo que más puedan al gobierno. ¿A través de qué? De cualquier mecanismo, sea válido, sea inválido, sea legal, sea ilegal, lo van a hacer. Van a seguir apostando para dividir a las organizaciones sociales, para dividir la unidad que ha logrado una victoria, o que ha permitido lograr una victoria en las últimas elecciones nacionales. Entonces, esa es la estrategia, entiendo, y eso puede leerse y puede entenderse desde esa mirada de un analista, de un estudioso de la política que ve estos riesgos en el movimiento al socialismo. Y estos hechos, Marcelo, que se han dado recientemente, nos han enseñado a nosotros como gobierno, como movimiento al socialismo, dos lecciones, ¿no? Nos dejan dos lecciones aprendidas. Primero, que evidentemente este tipo de leyes sensibles, porque son sensibles, porque puede ser mal utilizado por una oposición política de la talla y de la calidad que tenemos hoy en Bolivia, para generar inestabilidad, para generar confrontación, para generar movilizaciones, bloqueos, etcétera, puede ser utilizada. Y va a tener resultados, como tú lo has dicho, como ha tenido resultados en el pasado, cuando no se haya construido estas normas con la participación de estos sectores sensibles que tiene el colectivo social boliviano. Y esa es una lección aprendida, por supuesto que sí, que este conjunto de estrategias que aprueba la ley 1386, que son 41 objetivos estratégicos y una cantidad de acciones que tienen que llevar adelante los ministerios y las entidades del aparato estatal, la tenemos que construir con la participación de los sectores sociales definitivamente, para evitar, ¿no?, de que sean presa del rumor, de la mentira, y los veamos en las calles bloqueando o paralizando al país. Esa es una lección aprendida. La segunda lección aprendida es de que solamente con la conciencia política del pueblo boliviano vamos a poder derrotar a la derecha fascista, a la derecha golpista, a la derecha racista, que hasta un par de semanas no los bajaban de cuervos malagradecidos a los collas que están en Santa Cruz, que son los gremialistas, que son los transportistas, y que ahora lógicamente cambiaron de discurso y son sus gremialistas, son sus transportistas, y los van a apoyar en sus medidas, en sus movilizaciones. Solamente con la unidad del pueblo boliviano, de las organizaciones sociales, de la conciencia y la maduración política de un pueblo, va a ser posible derrotar a esa corriente política de la derecha que tenemos en el país, que no piensa en la democracia, que no piensa en los derechos humanos, que no piensa en la economía, sino es como argumentos para hacer política, para hacerse del poder político, y después cuando lo logran, van a hacer lo que han hecho durante 11 meses de gobierno de facto que han tenido: violar la Constitución, violar los derechos humanos, pisotear la soberanía, entregar nuestros recursos, meterle las manos a las arcas del Estado y después escaparse a Estados Unidos o a otros países del extranjero. Para eso quieren el poder político, no quieren para solucionar los problemas que tienen los sectores más empobrecidos del país, porque si fuera así, ellos han gobernado 185 años este país. ¿Y qué país nos han dejado hasta el 2005? Un país con un 60% de pobreza extrema en el área rural, un país con un 40% de extrema pobreza en las áreas urbanas, un país al borde de la guerra civil, un país que no era reconocido ni era valorado en el concierto internacional. En 15 años hemos logrado tener, gracias a las políticas que ha emprendido el presidente Evo Morales, el proceso de cambio, el proyecto político, hemos consolidado un modelo económico que nos ha permitido tener estabilidad durante 15 años, que se ha roto en 11 meses de gobierno de facto que hemos tenido. En ese contexto es de que sí, estos hechos que se han suscitado estas últimas 2 semanas nos dejan esas 2 lecciones, Marcelo, aprendidas.
trabajar, construir las leyes con los sectores sociales y consolidar el bloque popular con una conciencia colectiva que no permita, que le cierre las puertas al rumor, a la mentira que es empleado por la derecha en nuestro país. Muy bien, le pasamos el micrófono ahora a don Luis Eduardo Siles para que pueda realizar sus puntualizaciones correspondientes en este primer punto. Bueno, yo creo que muchos tuvieron, incluso diría tuvimos, una gran expectativa del gobierno del señor Arce cuando entró al gobierno, sobre todo si escuchamos los discursos que en esos días hizo el señor Choquehuanca, y el hecho que es una persona de formación universitaria, el señor Arce, saliendo de la pandemia, saliendo de esta crisis mundial que se ha generado a nivel económico, todos tuvimos una gran expectativa sobre lo que se iba a hacer a nivel de la economía y a nivel de la reconciliación nacional, porque ha sido muy duro lo que pasó antes de esta última elección. A mí me encanta que mi amigo Jorge Silva se refiere, por ejemplo, a la masacre de Montero, cuando la masacre de Montero fue ejecutada cuando el señor Morales era el presidente. Es decir, que esos muertos que han caído en Montero no han sido investigados los responsables jamás, y a la sindicada la han liberado. Pero más allá de eso, nadie se ha alegrado ni le hace feliz ni los actos de corrupción de la señora Áñez, ni los enfrentamientos que ocurrieron en Sacada, en Sencata, ni la situación de zozobra que vivió el país durante esos años. Todo eso es muy triste, todo eso nos hace retroceder. Entonces, había un gobierno nuevo, con intenciones nuevas, con un hombre que se supone que era autor del modelo económico blindado, que estaba a prueba de todo, y él iba a empezar a arreglar esta situación. Ha pasado el tiempo que ha pasado, y vemos que eso no ha ocurrido. El señor Arce no se sale un milímetro del libreto que probablemente con manos venezolanas y cubanas le dictan para que lleve a cabo. Todo es insultar, ofender, descalificar, denostar, jamás análisis, jamás verdadero diálogo, jamás verdadero escuchar al otro. Cuando escuchamos los medios oficialistas, Dios mío, o es alabanzas hiperbólicas a los del gobierno, o es descalificar totalmente y sin ningún tipo de medida a los de la oposición. Nunca hay un análisis, nunca hay nada, la posibilidad de situarse al medio, de decir, escucharemos esto, etc. Y lo mismo dice aquí Jorge, ¿no es cierto?, cuando nos habla de que han estado en el gobierno 185 años. ¿Cómo pues? ¿Quién ha estado en el gobierno 185 años? Usted, Jorge, no conoce la historia de Bolivia, ¿o qué? ¿Cómo va a decir que han estado los mismos 185 años? Eso no corresponde a la verdad. O sea, nuestra historia es larga, es compleja, tuvo una revolución como la del 52, tuvo sus guerras, tuvo sus cercos indígenas, tuvo su independencia de España, tuvo las guerras que vivimos con los países vecinos, con Paraguay, con el Chaco, en fin, por el Chaco, la guerra del Acre, la guerra del Pacífico, en fin, decir que 185 han gobernado, eso no corresponde a la verdad, eso no es cierto, eso no existe al menor análisis. Entonces, cuando vemos de que lo primero que hace este gobierno en concreto es hacer leyes, como él mismo lo acaba de admitir, sin escuchar, sin dialogar, sin concertar, entonces obviamente que el resultado va a ser el que vemos, ¿cierto?, que impera la desconfianza. ¿Por qué hay también esta desconfianza? Porque no son pues los de la derecha, los demás que hicieron hacer un referéndum y después se sentaron en el referéndum, ¿cierto? No son ellos los que dijeron reelegirse a perpetuidad es un derecho humano, no son ellos. Entonces, el pueblo quería que el señor Arce arregle la economía, y le tenía una gran expectativa, y vemos que no está arreglando la economía, entonces hay desconfianza. Y eso es lo que es el estado de ánimo que prime la población. Entonces, sería muy importante transparentar lo que hace el gobierno. Si vamos a comprar vacunas, transparentémoslas, digámosla cuánto cuestan, esto hay que pagar, van a llegar en tanto tiempo. Si vamos a hacer licitaciones, que sean públicas, que todo el mundo se entere, que no sean cosas manejadas con secretos de Estado, etcétera. Y la oposición pues oposición para oponerse, eso es su nombre, oposición. Aquí en Argentina, en México, en España o donde fuera, la oposición se opone.
Ese es su trabajo, criticar, observar las cosas que considera que están mal hechas, y no hay que ofenderse por ello. Es su trabajo de la oposición. Lo pueden hacer mal, regular o bien, pero es la lógica de la política y la democracia. Cabalmente, no creer que el 55% le da una especie de cheque en blanco para hacer lo que a mí me da la gana, yo saqué 55%, aquí hago lo que quiero. No, señor. La democracia es cabalmente trabajar con la oposición, encontrar soluciones en conjunto, escuchar, socializar previamente, no después cuando ya lo estamos haciendo, sino previamente. Ahí yo estoy seguro que el gobierno puede perfectamente evolucionar. Es un camino que elimine las contradicciones y las asperezas y los fundamentalismos que a veces se privilegian. Yo no puedo compartir este señor que dijo que los gremiales en Santa Cruz son unos cuervos, no sé qué historias. Es obviamente una persona que hace un exceso verbal inaceptable, lo mismo que dice que la Huipal es un trapo, en fin, eso lo dice él, ¿ya? Y eso es el que es responsable de haber dicho eso, es él. No se puede arbitrariamente generalizar y decir todos los que están en desacuerdo conmigo están de acuerdo con este señor que dice estas cosas. Eso no, pues eso no es justo, no es de buena fe, porque obviamente en este país existe una pluralidad de visiones y una pluralidad de sensibilidades políticas y de otro tipo. Y aquí, a propósito de ese tema, es muy riesgoso jugar con la unidad del país, ¿cierto? A veces da la impresión de que la unidad de Bolivia pende de un hilo, y que los extremistas de un lado como los extremistas del otro están jalando de ese hilo, ya no de esa pita, sino de ese hilo, y ahí estamos jugando con fuego. Y no es bueno jugar con fuego, porque quisiéramos ver que después de la pandemia el país se enfoque hacia los desafíos que son los de adelante. Este nuevo mundo que está surgiendo, donde todo se hace por internet, donde la educación es de otra forma, la salud es de otra forma, el comercio es de otra forma. En eso deberíamos estar concentrándonos. Hablábamos hoy día del calor que hace en la ciudad de La Paz y los temas del calentamiento global en el altiplano, que hacen que se están derritiendo los glaciares, nos vamos a quedar sin agua si es que no se hace algo, dicen los expertos, etcétera. Esos son pues los temas que tienen que ocupar al gobierno, pero el gobierno se ha ceñido al libreto, decir no hubo golpe, no hubo fraude, fue golpe, etcétera, y no quiere moverse un centímetro de eso. No tiene la capacidad de ser creativo y de abrirse un poco, y sería recomendable que lo hiciese. Muy bien, para finalizar este primer punto, las últimas reflexiones de don Marcelo Arequipa. Gracias, José Luis. A ver, creo que es de verdad inevitable ceñirse a hacer una evaluación a propósito de esta ley, de este primer punto, hacer una evaluación del primer año de gestión del presidente Arce y de los matices que hemos ido encontrando en el camino, ¿no? Un poco las transformaciones, incluso diría, en la línea política en la cual se han empezado a encarar los problemas, ¿no? Si uno recuerda, por ejemplo, el discurso de posesión del presidente, un discurso muy matizado, un discurso con un mensaje que reproducía o que le daba, digamos, si quieren, secuencia al mensaje electoral que había dado el presidente Arce. ¿Cuál era el mensaje electoral? El mensaje electoral era recuperación económica y era también administración de la pandemia. Ese era el mensaje con el cual, de alguna forma, había calado bien en el electorado, y luego, por tanto, nos habría hecho entender que había un espacio, un resquicio como para mirar hacia el futuro, digamos, con una perspectiva un poco más positiva, ¿no? Claro, en el mensaje de posesión, el presidente Arce hace un poco eso, es decir, empieza, como decía hace rato, a reforzar esos mensajes, ¿no? Pero de ese mensaje del discurso de posesión al mensaje del 6 de agosto, hay una diferencia y hay un cambio además en la orientación del discurso muy evidente, porque ahí es donde escuchamos el tema de golpe, el tema de fraude, por ejemplo. Ahí es donde escuchamos. En el discurso de posesión del presidente no escuchamos eso. En cambio, en el del 6 de agosto sí. Claro, uno podría pensar, un poco como cierta oposición política, digamos, manifiesta el hecho de que
no, pues es que no es un presidente que tome sus decisiones él por sí solo, sino más bien hay alguien que está en la sombra, que es el que le dice qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Y creo que más bien es al revés en realidad en este caso, porque hasta antes del discurso del 6 de agosto había una suerte de corriente de opinión que criticaba un poco, o de observación en todo caso al presidente Arce, de señalarlo como alguien que no tenía una personalidad política fuerte, ¿no? Que era débil, y luego por tanto que no era un político, si quieres, ¿no? Y eso no tendría por qué haber sido algo malo en todo caso, no tendría por qué haber sido malo, porque finalmente las señales que nos dio el presidente desde el inicio de su gestión eran un hombre que hace gestión desde su escritorio, un hombre que aparece menos en ampliados, en inauguraciones de obras, un hombre que viaja mucho menos, y un hombre que polemiza lo menos posible con la política, con la discusión política. Pero hay un viraje ahí, como decía, entre su discurso de posesión y el 6 de agosto, y creo que más bien tiene que ver con todos los políticos, poderosos como son, cuando ven amenazados o cuando se ven heridos en sus propios egos, reaccionan pues de una manera natural, que tiene que ver con radicalizarse un poco más, ¿no? Entonces creo que el discurso más, y ahora digamos llevado al ámbito de devolvernos a la crisis del año 2019 en términos retóricos de parte del gobierno, tiene que ver menos con que hay alguien en la sombra que le está diciendo qué tiene que hacer, y tiene que ver más bien más con una suerte de una búsqueda desesperada por tener una posición o tener una personalidad política bien definida. Cuando en el fondo, sinceramente, otra vez, creo que ese no es el espíritu del mandato por el cual la gente votó por el presidente Arce. Votó un poco por lo que decía hace rato Jorge, en el tema de quiero que me soluciones el tema de la pandemia, porque hubo alguien antes que se robó pues el dinero para los respiradores, ¿no? Es decir, y no traían pruebas, y había una administración equivocada, entonces necesito que me resuelvas eso. Y ciertamente hay eso, pero no vemos el mensaje, por ejemplo, de vacuna es igual a reactivación económica. Es decir, en la medida en la que nos vacunemos más y pronto todos, vamos a poder reactivar mejor nuestra economía. Y eso de reactivar la economía, pues viene muy bien enlazado con el perfil de lo que es el presidente. Alguien que administra, digamos, la economía, y que administra además la economía por muchos años antes, ¿no? Entonces creo que por eso devolvernos otra vez a la agenda del año 2019, sin pensar en que eso de alguna forma ya se ha resuelto, en los votos quiero decir, y la gente resuelve esas cosas, esos dilemas en los votos. No estoy hablando de Sacaba y Sencata por si acaso, porque creo que Sacaba y Sencata necesita ciertamente de un juicio de responsabilidades, y eso creo que es urgente y es imperativo. Pero todo lo que pasó entre octubre y noviembre del año 2019, creo que la gente ya dio su veredicto en las urnas en octubre del año 2020. Entonces, devolver a esa agenda en términos políticos, lo que está haciendo es, primero, limitar el accionar del gobierno, del presidente Arce, lo limita, lo detiene, no le da posibilidades de avanzar en nuevos temas y en remozar el discurso, ¿no? Y luego, por tanto, al frente tienes una oposición política que está realmente, bueno, por lo menos hasta antes de que se maneje fuertemente el discurso del golpe, estaba muy disminuida. Y en realidad, cuando empiezas a hablar del golpe, empiezan a más bien a cobrar cierto aliento esa oposición. Y terminamos estas semanas con la coronación de un liderazgo de oposición política, que es el señor Camacho. Camacho se encarga de absorber en su seno a Comunidad Ciudadana, es decir, Comunidad Ciudadana hoy día prácticamente no existe en el mapa político partidario. Es, creemos, el que marca, digamos, la línea de la oposición, pero una oposición más regionalizada, más radicalizada si quieres, pero creo que por eso para mí el panorama está más o menos configurado ahí, en el sentido en el que hay que hacer nomás una evaluación del primer año de gestión del presidente Arce, porque es inevitable, porque esto está marcando un antes y un después en la agenda de lo que se puede venir en adelante. Muy bien, vamos ahora al segundo punto de diálogo en Panamericana, y esto tiene que ver con el retorno precisamente de esa polémica y debate al que hacía referencia don Marcelo Arequipa, esa polémica
acerca de los sucesos del año 2019. Nuevamente el tema del fraude electoral, nuevamente el tema del golpe de Estado, este tema que por lo menos ya hace algunas semanas iba disminuyendo de intensidad, pero en los últimos días se ha notado nuevamente un incremento en la intensidad, en la polémica, en el debate, y esto genera muchas evaluaciones, generan tantos susceptibilidades y también algunas decisiones de ir acabando esta polémica, afirmando o reafirmando algunas cosas. ¿Hubo o no definitivamente fraude? Habrá que dilucidar ese tema, y si hubo o no definitivamente golpe de Estado, para también establecer una dilucidación en ese aspecto. Vamos a empezar con usted, don Jorge Silva. A ver, este es un tema que nuevamente se pone en la mesa a raíz de esta sentencia constitucional plurinacional, la 0052, quebrado 2021 del 29 de septiembre del 2021, en la cual se sienta jurisprudencia referente a lo que significa la sucesión constitucional. Y esta sentencia constitucional ratifica y corrobora que el 11 de noviembre del 2019 en Bolivia no hubo una sucesión constitucional, sino hubo un golpe de Estado. Y las razones están en el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, ¿no? La misma que señala que la sucesión constitucional ipso facto, ¿no?, se da entre el presidente y el vicepresidente. Este artículo señala de que cuando el presidente, el artículo 169, cuando el presidente tiene un impedimento o una ausencia definitiva, será reemplazada o reemplazado ipso facto en el cargo por la vicepresidenta o el vicepresidente. Esa es la sucesión constitucional ipso facto, que no amerita ningún trámite de por medio, ninguna resolución camaral, ninguna ley específica, sino que se produce automáticamente porque así está establecida en la Constitución. Pero ahí surgieron las voces de la oposición indicando, pero Evo renunció, Álvaro renunció, entonces ¿qué sucede en ese caso? Y la Constitución va más allá. O sea, la sucesión constitucional baja a la Cámara de Senadores, al presidente de la Cámara de Senadores, y a falta de dice, al presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días. Nos está hablando, hasta ahí llega la sucesión constitucional. Cuando renuncia el presidente, ipso facto asume el vicepresidente, y ante ausencia o ante impedimento del vicepresidente asume el presidente o presidenta del Senado, y ante la ausencia de asume la presidenta o el presidente de la Cámara de Diputados. Esa es la sucesión constitucional que nos señala la Constitución. Y además este artículo, el 169, nos dice que en el caso de ausencia temporal asumirá la presidencia del Estado quien ejerza la vicepresidencia por un periodo que no podrá exceder los 90 días. Y si volteamos la página atrás, vamos a ver que no se ha respetado esta sucesión constitucional y han instrumentalizado y la han interpretado este artículo a los intereses de los que en ese momento vulneraron esta Constitución, vulneraron el procedimiento, vulneraron la sucesión constitucional y adecuaron la acción a un comunicado que emitió el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero que de ninguna manera un comunicado puede sustituir una sentencia constitucional, puede sustituir un auto constitucional, que son los medios, los mecanismos por los cuales se pronuncia el Tribunal Constitucional, ¿no?, como institución. Recordaremos de que la señora Áñez
primero, que no era vicepresidenta del país, por lo tanto no podía haber asumido la presidencia. Segundo, nunca fue elegida presidenta del Senado, porque ella era senadora, por lo tanto tampoco podía asumir la presidencia en calidad de presidenta del Senado. Ella era segunda vicepresidenta. Entonces, ¿qué tenía que haber sucedido de acuerdo al texto de la sentencia constitucional? Es de que las denuncias que se habían presentado deberían haberse tratado en sesión de las cámaras. Es decir, si la señora Adriana Salvatierra denunció, debería haberse tratado esa denuncia en una sesión de la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para que, como ella estaba denunciando al cargo de presidenta de la Cámara de Senadores, en esa sesión se acepte esa denuncia y se elija a una nueva senadora, un senador como presidente del Senado, lo que no ocurrió ese día, ¿no? Ese día no dejaron ingresar a los asambleístas y no hubo sesión, y la propia señora Áñez declara que no se puede instalar la sesión por falta de quórum y la clausura, pero inmediatamente entra Calimán con la banda presidencial, la impone y se autoproclama presidenta. Ahí se evidencia la vulneración a la sucesión constitucional, pero dicen, no, es que había un vacío de poder, y ese vacío de poder tenía que ser sustituido, tenía que ser atendido por responsabilidad ante el país y ante la democracia. No podíamos dejar ese vacío de poder. Ese vacío de poder lo han provocado ellos. No había vacío de poder. Ellos lo han provocado al no permitir que los asambleístas ingresen a la asamblea a sesionar, al no permitir que los asambleístas, tanto en senadores como en diputados, acepten primero las denuncias que habían presentado tanto Víctor Borda como Adriana Salvatierra, y se nombre a otros asambleístas, diputados y senadores como presidentes de esas cámaras. No lo han hecho porque su plan B era justamente el golpe, porque el plan A era de llevar adelante estas sesiones. Nunca la señora Áñez hubiera sido elegida presidenta de la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque el reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional señala que la presidencia corresponde al bloque mayoritario. Es decir, siempre la presidencia de senadores y de diputados hubiera recaído sobre un senador o sobre un diputado del movimiento al socialismo, y nunca sobre algún senador o diputados de la oposición, porque ellos eran de la minoría. Entonces sabían que el reglamento les era un impedimento, y por eso prefirieron no instalar la sesión, no dejar ingresar a los asambleístas, y lo peor del caso es de que las denuncias de Adriana Salvatierra, por ejemplo, que entiendo lo hace a través de las redes, no sea tratada en el marco de lo que establece el procedimiento para aceptar una denuncia de una autoridad electa. Lo propio ocurre en diputados, cuando secuestran al hermano de Víctor Borda y lo amenazan de quemarlo vivo, de golpearlo si es que su hermano Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, no denuncia. Víctor Borda tiene que denunciar por salvar la vida de su hermano, pero ese era pues el plan que tenía la oposición en ese momento para consumar el golpe, para indicar que había un vacío de poder y que por lo tanto, por responsabilidad ante el país, iban a autoproclamar o autonombrar a la segunda vicepresidenta del Senado que en ese momento le estaba ejerciendo la señora Áñez. Entonces, esta sentencia constitucional nos aclara ese panorama, ratifica, interpreta el artículo 169 así tan clarito, y nos da a entender de que no hubo sucesión constitucional. Por lo tanto, el 11 de noviembre, como nos han machacado todo este tiempo los que defienden el golpe de Estado, sino que hubo un golpe de Estado, ¿no? Porque no se respetó la Constitución, no se respetó el reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no hubo sesión, nunca la señora Áñez fue elegida presidenta para asumir en calidad de vicepresidenta la conducción del Estado,
y simplemente forzaron la Constitución, forzaron el procedimiento, forzaron todo procedimiento, todo reglamento para consumar el golpe de Estado. En ese contexto es de que nuevamente el tema del fraude, el tema del golpe de Estado vuelve a la mesa del debate. Ya son varias las instancias, los organismos internacionales, estudios de expertos que dan a conocer de que en noviembre del 2019 no hubo una sucesión constitucional, sino hubo un golpe de Estado porque no se respetó la Constitución, no se respetó la sucesión, ni el procedimiento, ni los reglamentos que en ese momento estaban vigentes. Muy bien, le agradecemos a don Jorge Silva. ¿Qué dice usted respecto a este segundo punto y todo lo mencionado, don Luis Eduardo Siles? Reiteramos en este segundo punto esa polémica, nuevamente el retorno de esa polémica que ya habíamos escuchado, ¿no? Todos los argumentos que se han esgrimido. Bueno, exactamente, José Luis, esto es como la película El Día de la Marmota, ¿no es cierto? Esta discusión es lo mismo y lo mismo y lo mismo, cada uno con sus argumentos, sin llegar a nada y sin que esto beneficie en nada la solución de los problemas de los bolivianos. Es absolutamente inconcebible que no recordemos de que lo que ocurría en ese momento, cuál era el plan del masismo, era crear el vacío de poder. ¿Cómo va a decir que el vacío de poder lo han creado los otros? ¿Quién ha renunciado? Pues ha renunciado el señor Morales, ha renunciado el señor García Linero. No solo han renunciado, sino han hecho abandono de funciones. Se han subido a un avión extranjero, literalmente arropados por una bandera extranjera, y se han escapado del país. La señora Salvatierra ha renunciado, la señora el señor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, ha renunciado, las vicepresidentas han renunciado, los parlamentarios, no es cierto que no se les ha permitido el ingreso, por Dios, por supuesto que se les permitió, no quisieron, porque ese era su plan. ¿Cuál era la instructiva del señor Morales? Incendiar Bolivia, que muera más gente, que haya más luto, que haya más dolor, porque él no puede concebir, porque se cree el dueño del país por los siglos de los siglos, no puede concebir de que ya estuvo 14 años de presidente, quiere seguir estando, y aún ahora todos los problemas que tenemos, o la mayoría de los problemas que tenemos, se originan en su intención de seguir ejerciendo un poder en Bolivia y de volver al gobierno, porque eso es lo que subyace a este debate, ¿no es cierto? La psicopatía de querer quedarse en el poder para siempre. O sea, no inconcibe el señor Morales otra cosa. Ese es el origen de los problemas y ese es el origen del hecho de que no respetó el referéndum. Esa es la primera violación a la Constitución. Exigió que el Tribunal Constitucional, que hace lo que el poder político les pide que hagan, diga que era un derecho humano candidatear, y no es un derecho humano. Derecho humano es que no torturen a la gente como a esa gente que acaba de ser torturada en Chonchocoro. Derechos humanos es que no violen a la chica esa que la han violado y matado en Chasquipampa los policías. Esos son temas de derechos humanos. Pero estar 14 años en el gobierno y seguir queriendo estar, eso no es un derecho humano. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recién lo volvió a ratificar. Entonces, eso fue lo que originó la sublevación del pueblo boliviano y el hartazgo nacional sobre los abusos y la prepotencia del régimen del señor Morales. Y cuando todos esos habían renunciado, como sabemos, el Tribunal Constitucional hizo la siguiente reflexión: ¿qué es el derecho preferente en esta situación? Cumplir con la formalidad de la bandita, el juramento, ¿eso es lo preferente? O lo preferente es poner una autoridad para que pare los saqueos, los incendios, los muertos, los enfrentamientos, el miedo que había en las calles. Lo preferente es que haya una autoridad para evitar que siga la crisis, y eso es lo que hizo al posesionarse la señora Áñez. Y esto prueba claramente de que la intención de incendiar a Bolivia no se cumplió, gracias a Dios, a todos esos bolivianos patriotas, incluidos ella. Esto es lo que se refiere al golpe. En lo que se refiere al fraude, lo que el gobierno ha hecho es
intentar desmentir lo que todos sabemos, que aquí hubo un fraude, hubo trampa por parte de tramposos que nunca dejan de ser tramposos. Son tramposos con la lectura que tienen de la historia, son tramposos con la forma en que gestionan el Estado, son tramposos en cada uno de sus gestos y en cada una de sus acciones. Entonces fueron a la Universidad de Salamanca a hacer un contrato pagado para que la universidad diga de que de su análisis de la situación no hubo fraude. La universidad acabó diciendo de que su trabajo no tenía ni de cerca el alcance de la auditoría de la OEA. Posteriormente la OEA, no ayer, sino hace como un mes, ratificó su diagnóstico, su conclusión de que hubo fraude. Lo dijo la Unión Europea. Lo dice esta instancia que tiene un nombre de muy difícil, sus siglas son complicadas de decir, es la GIEI, dijo que todo se había originado en el referéndum. Entonces, en el no respeto al referéndum. ¿Qué hace ahora el señor procurador? En algo que ha motivado ya la risa de una gran parte de la población, dice que volvió a contar las actas. Y ayer le mandó una nota al Tribunal Electoral diciendo que unas actas no habían sido incluidas, que en 24 horas se las manden. A raíz de una caricatura que surge en un medio de comunicación, amenazan de muerte al caricaturista. Hay un señor asambleísta en Tarija, otro bufón, que dice que están dispuestos a matar. Pero ¿qué es pues esto, Dios mío? O sea, ¿qué es lo que los anima para llegar a esos extremos? Extremos como hacerse decir por la OEA ayer que solo faltaba que les diga que no se van a reunir con ellos, que no tienen ninguna credibilidad, que dice que el tema de las elecciones es un acto ya cerrado y que no van a abrir el debate sobre el tema, y el señor Arce va reserva un salón de las instalaciones de la OEA para hacer su propia reunión. No pues, o sea, esto ya es hacerse la burla y perseverar insistiendo con algo que lo único que hace es hacerlos quedar en ridículo. El señor procurador ha quedado en ridículo, primero por su pseudo conteo de actas con 40 estudiantes, usurpando funciones, sin que explique de dónde saca el financiamiento para hacer el conteo, y luego por estas historias de perseguir al caricaturista, estamos dispuestos a matar, etcétera. Yo creo que es estar encasillados en esta historia de fraude, golpe, les está haciendo más daño que a nadie al propio gobierno. Y el propio gobierno debería ocuparse y concentrarse en los problemas que el país necesita que se solucionen. La pandemia, los temas económicos, etc. Y realmente ponerle un punto final a esta historia, porque les está haciendo perder toda credibilidad, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. A nivel de la OEA, a nivel de la Unión Europea, a nivel de los países democráticos de América. Yo creo que estamos pasando a ser el hazme reír de la comunidad internacional por ya la obsesión compulsiva con tratar este tema, que hace pensar a muchos ¿por qué lo hacen? O sea, ¿por qué lo hacen? Y muchos dicen, lo que quieren hacer aquí es decir, estas elecciones están anuladas, el gobierno de Arce es inconstitucional, entonces llamemos al señor Evo Morales. Esa debe ser su intención, pero el ministro de Justicia nos aclara que el gobierno de la señora Áñez es inconstitucional, ilegal, golpista, pero, nos dice él, las normas que dictó y aprobó la señora Áñez, esas son legales, esas sí se respetan. Entonces, bueno, esto ya es Cantinflas, ¿no es cierto? Cantinflas en el gobierno y Cantinflas sobre esta narrativa, es decir, el gobierno es inconstitucional, la señora es una golpista, por eso está en la cárcel, pero las leyes que ella aprobó, esas son legales y constitucionales. Este tipo de contradicciones yo creo que no son serias y no le hacen bien ni al país ni al propio gobierno. Muy bien, le agradecemos a don Luis Eduardo Siles, le damos la palabra a Marcelo Arequipa para hacer referencia a este segundo punto, pero quizás con una consulta también adicional. Decía, y se hacía referencia a una suerte de desgaste del gobierno del presidente
Luis Arce Catacora. Ahora, en el pasado, si bien se hablaba de muchas cosas, pero una cosa era lo que hacía el partido de gobierno y otra cosa era lo que hacía el gobernante. Se intentaba de alguna forma diferenciar ambas situaciones. Quizá eso se haya confundido y se haya fusionado más bien, ¿no? La gestión de gobierno con la actividad política partidaria, que quizá le pueda estar cobrando la factura, don Marcelo Arequipa, sobre este tema, haciendo referencia también en este segundo punto. Sí, al principio de la gestión del presidente Arce había una noción un poco más nítida de, bueno, por primera vez en la historia de este país, en la historia política de este país, historia larga, pero historia política del país, vamos a tener una suerte de una doble funcionalidad, y que tiene que ver con, una cosa es la cabeza de quien administra el poder político, es decir, el gobierno, y otra cosa es otra cabeza que tiene que ver con el partido de gobierno, ¿no? Es decir, hasta antes de eso había una concentración en una sola persona que era el dirigente máximo del partido político, pero también al mismo tiempo era presidente del Estado. Entonces, al inicio había una suerte de ese matiz que estaba empezando a trabajarse, pero creo que el movimiento socialismo no aprovechó en realidad esta oportunidad de, hay dos cabezas, hay dos funcionalidades en todo caso en el tema de cómo encaras el asunto de la política y el poder político, y luego por tanto podrías haber aprovechado, primero, internamente como partido para reacondicionarte o reactualizarte a los tiempos que corren, ¿no? Segundo, internamente como gobierno para conducir, como decía hace rato, conducir o reafirmar esas promesas electorales por las cuales te habías ganado con esa cantidad de votos, y además, ojo, además habías hecho épica electoral, habías hecho realmente un acto de épica política. Nadie realmente en el país se imaginaba que el MAS iba a ganar con 55% de los votos. Entonces, habías hecho una épica. ¿Cómo administras esa épica? Eso es lo que a mí me llama la atención. Es decir, la administras para hacerla crecer más y para mantener, digamos, una expectativa importante sobre ti, o la administras más bien para empezar a ajustar cuentas, ¿no? Si es la idea ajustar cuentas, pues luego por tanto, claro, corres mucho riesgo de que en un poco tiempo más bien esa épica se vaya quemando, ¿no? Se vaya quemando y te vayas desgastando, que es un poco la ruta por la cual ha decidido, digamos, el presidente Arce seguir, ¿no? No administrar la épica electoral que obtuvo, reafirmando aquellas promesas electorales que hizo en su momento en tiempos de campaña. Y ahora, en estas últimas semanas, dos elementos para mí, digamos, se cruzan en esta discusión de golpe o fraude. Primero, el tema de una suerte de rigurosidad del procedimiento constitucional, ¿no? ¿Qué dice la Constitución? Digamos, y los pasos estrictamente legales que tienen que seguir, ¿no? Unos dicen se ha cumplido, otros dicen no se ha cumplido. Pero en el medio de eso, volvamos un ratito, solamente como un paréntesis al 2019, en el medio había mucha tensión, mucho enfrentamiento, mucha acusación, mucha amenaza. Yo solamente quiero recordar aquí un dato. Se habla de que probablemente hubo una idea o una estrategia, para generar vacío de poder. En esa línea de sucesión constitucional que marca la Constitución, poco o nada se ha dicho respecto de la situación, por ejemplo, en esos días del señor Víctor Borda. Y hay declaraciones de parte de él mismo en la cual a su familia en Potosí se le amenaza de muerte. A su propio hermano se lo violenta en su integridad física, se lo hace caminar desnudo por la ciudad de Potosí, y se le amenaza con quemar la casa de él, la casa de su hermano y la casa de sus familiares. Pongámonos por un segundo en el lugar del señor Víctor Borda y pensemos un poco cuál va a ser la reacción. Y él manifiesta claramente una reacción natural de he renunciado.
no hay en realidad aquí, en la cadena de la secuencia que uno piensa de, hubo una estrategia de que todos abandonan el cargo. En este caso, y está reflejado además por la misma prensa en Potosí, no hay en realidad, digamos, una estrategia de, bueno, nosotros estamos bien protegidos y luego por tanto, igual que Evo y Álvaro se subieron en un avión y se fueron, Adriana Salvatierra también hizo lo mismo, Víctor Borda también hizo lo mismo. No hay eso. Adriana Salvatierra habrá tenido sus razones más, razones menos, pero en el caso de Víctor Borda, de verdad, en el ámbito del contexto en el que estábamos viviendo, yo no se lo deseo a nadie, pero a nadie, estar sometido a esa presión en la cual estuvo el señor Víctor Borda, a nadie. Así como igual creo que la quema del señor Albarracín también fue un exceso, así como creo que también los tribunales electorales departamentales que fueron quemados también fueron parte del exceso. Creo que por eso, a la lectura bien pulcra y rígida e estricta de la norma, también hay que hacerle, digamos, un análisis de contexto bien especial, y bien especial de esos 2 meses, octubre y noviembre de ese año, que creo que ahí está un poco el quid del asunto, porque los políticos que han pedido que la gente salga a protestar, que la gente se enardezca y empiece a violentar, no quieren asumir responsabilidad sobre lo que ha pasado. Es decir, no hay aquí un sentido de corresponsabilidad sobre las cosas que han pasado, ¿no? Y ese es un tema bien importante. Por eso decía, para cerrar mi idea, es la lectura legal de las cosas, pero también un análisis adecuado del contexto en el que hemos vivido. Es decir, más allá de que unos hayan hecho heroísmo en los 21 días y otros hayan sido desplazados del poder, yo no creo sinceramente que ningún radioescucha aquí, que está hoy día atento al programa, si se siente en la libertad de decir, bueno, si amenazan a alguien de mi familia, igual voy a seguir en el puesto de poder que tengo. O si me están diciendo que mi hermano está caminando desnudo por la calle y amenazado por la gente, igual voy a seguir en mi puesto. La verdad es que no creo, pero eso no lo desea nadie. Por eso decía, hay que hacer, digamos, una lectura también un poco más adecuada del contexto también que vivimos, ¿no? Ahora, de todas formas, continuando con usted, estos sucesos y esta polémica que se está generando y ha retornado en los últimos días con mayor intensidad, ¿tendrá alguna génesis, algún elemento que establezca una causalidad, una causa? Sí, por eso decía en mi segunda intervención en realidad sobre este punto, el primer punto, perdón, en el hecho de que creo que hay una suerte de una debilidad de poder posicionar, digamos, cierta capacidad de liderazgo de parte del presidente. En esa debilidad de no poder posicionarse, digamos, como una imagen presidencial acorde a lo que él mismo es, está forzando un poco el libreto. Y forzando un poco el libreto tiene que ver con justamente intentar ponerse como el que puede demostrar que tiene más fuerza. Hoy día los políticos, casi todos, si se fijan en las últimas semanas, están intentando hacer gala y demostración de que ellos tienen la fuerza de su lado. Cuando en realidad no es solamente la fuerza, es también estrategia. Veamos lo que hizo David Choquehuanca en la Plaza 24 de septiembre, por ejemplo, con el tema de la huipala. Eso fue un acto estratégico en política. En cambio, absolutamente todos los demás, incluido el presidente, están intentando generar una suerte de demostración de fuerza. Entonces, por eso creo que volvemos otra vez a este tema de si fue golpe o fue fraude. Muy bien. Vamos a irnos al último punto de diálogo en Panamericana, y sin duda tienen algunas puntualizaciones respecto a este segundo punto. De igual forma vamos a permitir que puedan realizar sus puntualizaciones, sus apuntes, pero incorporar también en la misma intervención este último punto que tiene que ver con la abrogación del Decreto Supremo 4461 de amnistía e indulto que ha dictado el presidente Luis Arce Catacora, y que ha generado también bastante polémica, y que de alguna forma también se liga al segundo punto que se ha abordado en el programa. Vamos a solicitarle a nuestros invitados especiales del fin de semana a lo sumo hacer uso de la palabra por la premura del tiempo a 6 minutos. Adelante, don Jorge Silva. Gracias, José Luis. A tiempo de despedir por mi última intervención,
no podemos estar en la dicotomía todavía, pues, de que si hubo fraude o hubo golpe de Estado. El fraude nunca lo han podido probar hasta ahora, sino más que declaraciones y acusaciones y querer imponer algo que no pueden probar. Ese monumental fraude que nos dijeron, al parecer a esta altura ya a 2 años, parece una monumental mentira que fue armada y fue liderada por Carlos Mesa y secundada por los otros políticos que posteriormente estuvieron ahí repartiéndose las pegas una vez que se consolidó el golpe de Estado. Entonces lo que hubo fue pues un vacío de poder provocado, forzado. Lo que nos delata Marcelo es exactamente lo que ha ocurrido y es parte de la estrategia que tuvo el golpismo en ese momento: generar un supuesto vacío de poder para distorsionar la Constitución y apoyarse en un comunicado del Tribunal Constitucional que hacía referencia a la sucesión del 2001, cuando Carlos Mesa asume la presidencia ante la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, del 2003 exactamente, en el marco de la Constitución de 1967. Sí, buscaron todos los argumentos posibles a su alcance para hacer creer a la población y a la comunidad internacional que en Bolivia no hubo un golpe de Estado, sino que fue una sucesión constitucional forzada ante un vacío de poder que había dejado a la renuncia del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. Cuando para más abajo ellos obligaron para que renuncie Adriana Salvatierra, amenazando a su padre en Santa Cruz, o para que presente renuncia Víctor Borda, amenazando a su hermano y a su familia con quemarlos vivos y quemar sus casas, ¿no? Entonces, lo que dice Marcelo es cierto, pues hay que estar en los zapatos en ese momento de la gente que es perseguida, que es amenazada, que es torturada y que está en riesgo, no tú, ¿no? Porque que se las vean con nosotros, pero cuando te tocan a la familia, te tocan al hijo, al hermano, al papá, a la mamá, ya la cosa cambia. Entonces, fue parte de la estrategia del golpismo provocar este vacío de poder forzado para, reitero, torcer la Constitución, instrumentalizarla a sus objetivos, y así sucedió. Y esta sentencia constitucional, la 0052, nos está señalando ahora la jurisprudencia que se la tiene que aplicar en todos los casos. Segundo, lo que dice Chichi es importante, ¿no? Él ha hecho referencia a las muertes, a los saqueos, las quemas de casas. Sí, son parte de la investigación. No podemos dejar, José Luis y radioyentes de todo el país, estos hechos que se han dado durante las jornadas de octubre y de noviembre del 2019 impunes. Se tiene que investigar todas las muertes, indistintamente si ha sido durante nuestro gobierno o ha sido durante el gobierno de facto. Todas las muertes se tiene que investigar. Los saqueos que han habido, las quemas de casa que han habido de la señora Casimira Lema, de Waldo Albarracín, y las quemas que han habido a las instalaciones públicas en Sucre, en Cochabamba, en el Alto, etcétera. Es decir, las torturas, ¿no? Nos han dicho de que se han matado entre ellos, que las balas han aparecido en las cabezas, que se han disparado en la nuca. Nos han contado cosas a su antojo, ¿no? Que son hechos que se tienen que investigar. No podemos dejar impune estos hechos, porque hay una teoría de que hubieran sido también actos provocados, ¿no? Autoatentados. Se hubiera quemado los buses Puma Katari para tener el pretexto de meter a la cárcel a los nazistas. Se hubieran realizado estas quemas de casas de periodistas y de defensores de los derechos humanos, etcétera, con el fin de tener el pretexto y acusar a los nazistas. Porque extrañamente esos días antes del 11 de noviembre veíamos las calles de La Paz inundadas de gente extraña, ¿no? Se decía que eran colombianos, brasileros, gente que se había contratado, mercenarios, para venir a provocar estos saqueos.
esos días tenebrosos que vivían los bolivianos, ¿no? No tenías que salir de tu casa porque decían que en la noche los masistas, las hordas masistas, iban a venir a saquear y a quemar tu casa. Era parte de la estrategia de que el pueblo no salga a defender su democracia y su victoria que habían obtenido en las elecciones, sino estaban amenazados por estos hechos. Y nosotros nos quedábamos en nuestras casas defendiendo ahí, recuerdo, los vecinos, y de pronto no había nada, ¿no? Más que la amenaza permanente de que ya vienen y nunca venían. Con relación al decreto supremo 4461, que ha sido abrogado, este decreto no ha beneficiado a ningún masista, ¿no? Es un decreto de amnistía e indulto por dos razones que se dictaron, ¿no? Por razones humanitarias y por razones políticas que en ese momento vivíamos. Y fue en base a un decreto supremo que además el gobierno de facto dictó el 28 de abril del 2020, el decreto supremo 4426, que también establecía la concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias en el marco de la emergencia sanitaria nacional. Este decreto, que no había surtido los efectos o lograr los objetivos y el alcance que tenía, fue sustituido por el 4461, añadiendo, ¿no?, a la amnistía el indulto no solamente las razones humanitarias que fueron el motivo del decreto de indulto y amnistía del gobierno de facto, sino también por la situación política que estaba viviendo el país, por la situación de decenas de personas que estaban siendo apresadas, perseguidas, encarceladas, violando todo derecho humano, todo debido proceso, y simplemente presos por instrucciones políticas. Recordarán de que han apresado incluso a gente que sacó un meme en contra del gobierno de facto, identificaron dónde vivía y lo metieron a la cárcel, ¿no? O porque era la niñera de un ex ministro, como fue Juan Ramón de la Quintana, por ser la niñera o la secretaria que estaba yendo a realizar un trámite, la detienen y la encarcelan. O porque era la jefe de gabinete del presidente, como fue Patricia Hermosa, estando embarazada, la encadenan, la encarcelan y no le brindan ningún tipo de asistencia. Entonces, esos hechos se dieron en ese momento, y lógicamente este decreto 4461 tenía esa orientación de proteger también a esas personas que habían sido detenidas injustamente. Pero finalmente, después de hacer una evaluación, ni el 4426 que dictó el gobierno de facto, ni el 4461 beneficiaron a ningún masista en particular. Por lo tanto, atendiendo además las sugerencias y recomendaciones del grupo de expertos que ha llegado al país, el presidente ha tomado la decisión de dejar sin efecto este decreto supremo, cumpliendo con las recomendaciones que nos hicieron los expertos internacionales. Muy bien, vamos a continuar con Diálogo en Panamericana. En esta última parte vamos a cambiar levemente el orden, si nos permite, don Luis Eduardo Siles. Entendemos que don Marcelo Arequipa tiene una emergencia académica y pueda él hacer uso de la palabra antes de salir para cerrar este último punto. Don Marcelo Arequipa. Muchas gracias, José Luis. Gracias a quienes nos están escuchando de nuevo. A ver, este decreto supremo, este decreto tiene que ver con, como decía hace rato Jorge, creo que está contenido, de hecho, dentro de las sugerencias que hace el GIEI para que se pueda efectivamente intentar administrar un proceso un poco más transparente en términos de impartir justicia, ¿no? No se puede generar una sensación de impunidad sobre absolutamente nadie. Y eso debería empezar a ser, digamos, una norma en realidad en la conducta, más allá de que una institución, un grupo de expertos nos digan qué es lo que se tiene que hacer. Pues lo más importante aquí es, más allá de eso, es
aprender del espíritu un poco de lo que nos estamos sacando como experiencia de esto, y en adelante no generar ninguna sensación de impunidad, ¿no? Ninguna sensación de impunidad, porque en el minuto en el que aparece esta sensación de impunidad, la población, sea del bando que sea, no va a estar de acuerdo con lo que se quiere hacer. Porque ciertamente impunidad es igual a instrumentalización, ¿no? Y esta es una señal importante, creo, en la línea en la que se quieren atender las recomendaciones y las sugerencias del GIEI, ¿no? Pero claro, forma parte de una cosa más, de una tarea que tiene que realizar el gobierno en general. Y esa gran tarea se llama reforma de la justicia. Y esa gran tarea no va a ser llevada adelante, creo yo, de manera definitiva, no va a ser llevada adelante si el presidente Arce no toma la iniciativa y sale él a defender y apoyar todas las gestiones que está haciendo el ministro de Justicia. Recordemos un poco el impulso que le quiso dar al ministro de Justicia a principios de este año a la reforma misma de la justicia, ¿no? Una reforma que incluso tocaba el tema constitucional, pero que fue detenida porque creo que en gran medida no se hizo primero otra vez lo que decía al principio de negociación con los sectores, pero además no hubo un acompañamiento de partes del presidente. El presidente no salió a acompañar y apoyar algo que es tan importante como una reforma al sistema judicial. Entonces creo que es sumamente importante entender también que en este país ninguna reforma en temas sociales, en temas económicos, va a poder ser llevada adelante si seguimos teniendo un presidente que es asintomático en la línea en la cual tiene que demostrar, digamos, ciertas señales importantes de acompañamiento, ¿no? Si tenemos un presidente que políticamente se activa mucho, pero para dar el discurso de golpe o fraude, pero cuando hay que tomar e implementar este tipo de decisiones políticas se porta asintomático, no vamos a avanzar absolutamente nada en la resolución de aquellas cosas que el GIEI ha sugerido y ha recomendado que se pueda hacer. Nuevamente, muchas gracias, José Luis. Muy bien, le agradecemos a don Marcelo Arequipa. Vamos a pedirle ahora a don Luis Eduardo si les pueda dar cuenta de este último punto del programa. Bueno, yo creo que es importante decir de que no hay que confundirse las cosas. Los que sistemáticamente recurren a extranjeros, cubanos, venezolanos, argentinos, son los del movimiento del socialismo, y decir de que en los días de noviembre de 2019 había gente extranjera en las calles, como dice Jorge, realmente es desconcertante. Y creo que él ha inadvertidamente develado cuál va a ser la estrategia del movimiento del socialismo una vez que se procese a las personas que están siendo objeto de un proceso que previamente les habían indultado por razones obviamente netamente políticas. La estrategia va a ser decir de que la señora Casimira Lema seguramente es una pirómana que le gusta incendiar su casa, el señor Albarracín otro que le encanta incendiar su casa, seguramente el señor Illanes, un viceministro, al igual que el señor Silva, traicionado por su propio gobierno porque lo maten, seguramente era un masoquista que le gustó morir como murió, linchado. Los del Hotel Las Américas también unos suicidas que se murieron ellos mismos, etcétera, etcétera. O sea, aquí vamos a pretender, ya se ha dicho indirectamente, desvirtuar totalmente la historia llegando a esos extremos, que han quemado los buses para echarle la culpa a ellos. Es realmente inverosímil esto, ¿no? O sea, yo creo que esto ya es enfermizo, y que por lo tanto cualquier investigación sobre estos hechos solo puede ser hecha a nivel internacional. Está claro que cualquier investigación que avale a la justicia boliviana no goza de ninguna credibilidad, porque va a asegurar la impunidad de la cual el movimiento del socialismo y el señor Morales y el señor Linera gozan hace décadas, ¿no es cierto? La impunidad absoluta para hacer lo que les da la gana en este país, incluso casos de corrupción, de pederastía, de pedofilia, de traición a la patria, etcétera.
Yo creo que esto es sumamente grave y preocupante. Nos rasgamos las vestiduras sobre lo que le hubiera pasado al señor Borda, pero el asambleísta Yujre de Tarija acaba de amenazar de muerte a todo el país hace unos días, hace unas horas. Ha dicho que están dispuestos a matar. Entonces, bueno, ahí yo creo que se están equivocando como se equivocaron antes. Dicho sea de paso, hay cosas que han sido probadas en investigaciones extranjeras, como por ejemplo en los hechos de Guarizate de 2003 ha sido probado en una corte de Estados Unidos con la participación de las víctimas de octubre, que por ejemplo la niña Marlene, que murió y que fue la bandera de esos días para la victimización general, fue muerta por una bala de fusil Mauser. Eso ha sido probado en una corte de Estados Unidos, o sea, no en cortes de Cantinflas, sino en cortes de verdad. Y por lo tanto esas cosas existen, y tarde o temprano la justicia tarda pero llega. También Dios está viendo las cosas que todos los bolivianos y todos los humanos hacemos, y las cosas que somos capaces de decir para llevar agua a nuestro molino. Es por eso que, para concluir este decreto de amnistía, primero inspira una reflexión. Esta historia de las amnistías es utilizado políticamente, ¿no es cierto? El año 2003, Evo Morales y los que produjeron ese golpe, el del 2003, esa insurrección, ese envenenamiento del alma nacional, fueron amnistiados y no rindieron cuenta de sus actos y las muertes que crearon en esos años. Y ahora pretendieron hacer lo mismo. Ahora, siguiendo esta recomendación del GIEI, van a hacer un proceso, pero un proceso en la justicia boliviana es igual que no proceso. Es más, es garantizado de que todos ellos van a salir inocentes, porque la justicia boliviana no es creíble. Solo puede ser hecho algo así con una instancia internacional que garantice un mínimo de seriedad a esta situación, un mínimo de objetividad, un mínimo de respeto por normas básicas de derecho, de debido proceso, de investigación, y no por una justicia que ya carece de toda credibilidad y que no se ha querido reformar y que se ha puesto hoy más que nunca al servicio del oficialismo, y que si mañana cambiara la situación estuviera al servicio de quienes llegaran al poder. Si no cambiamos la justicia boliviana, si no se lleva a cabo una transformación con la concertación de todas las partes, pues no se puede encarar estos temas. Sencillamente es una ilusión, es una ficción pretender encarar seriamente estos temas. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos a nuestros amables invitados de este fin de semana, al ex vocero del Movimiento al Socialismo, don Jorge Silva, también al jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles, y finalmente al politólogo Marcelo Arequipa. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y de quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.